Trabajo el turno nocturno en Walmart. No es el peor empleo del mundo, pero después de un tiempo, las noches empiezan a mezclarse entre sí. Los pasillos se ven iguales a las 2 de la mañana que a las 3. Las luces fluorescentes zumban con ese sonido constante que nunca desaparece. El reloj parece avanzar más lento. Yo suelo estar en la sección de electrónicos. Es más tranquila que el resto de la tienda. A las 2 a.m., nadie entra corriendo a comprar cargadores o bocinas Bluetooth. La mayoría de los clientes son noctámbulos matando el tiempo o camioneros buscando algo antes de volver a la carretera. Esa noche empezó como cualquier otra. Pocas personas, mucho silencio, demasiado espacio vacío. Lo noté por primera vez cuando levanté la vista desde una caja que estaba acomodando. Un hombre, a unos pasillos de distancia. No parecía particularmente extraño. Ropa normal, postura normal, nada que llamara la atención, salvo el hecho de que estaba completamente quieto, mirándome. No le di importancia al principio. En una tienda grande es fácil cruzar miradas con alguien sin intención. Volví a mi trabajo. 5 minutos después, lo vi otra vez. No en el mismo lugar, más cerca, en el pasillo contiguo, sin carrito, sin productos en la mano, sin revisar precios, solo ahí, mirando. Sentí ese pequeño tirón en el estómago, esa señal interna que te dice que algo no encaja. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Tal vez esperaba a alguien. Tal vez estaba decidiendo qué comprar, tal vez simplemente estaba distraído. Pero cada vez que levantaba la vista, él estaba en un punto distinto. Nunca demasiado cerca, nunca lo suficiente como para confrontarme, pero lo suficiente para que supiera que yo lo había visto. Eso fue lo que más me inquietó. No se escondía, no fingía demasiado. Era como si quisiera que notara su presencia. Tomé mi radio para avisar a alguien. No funcionaba. Intenté cambiarla de canal. Nada. Baterías muertas. En ese momento consideré ir a buscar a un gerente, pero antes de moverme, sentí una mano envolviendo mi brazo. Salté casi por reflejo. ¡Ahí estás! La voz era femenina, alegre, demasiado alegre. Te he estado buscando por toda la tienda. Me giré completamente confundida. Era una mujer que nunca había visto en mi vida. Sonreía como si fuéramos viejas amigas reencontrándose después de años. Su agarre en mi brazo era firme, no agresivo, pero firme. Antes de que pudiera decir una sola palabra, se inclinó hacia mí y susurró con un tono completamente distinto. Ese hombre te está grabando. Sígueme. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Giré la cabeza apenas lo suficiente para mirar de reojo. Él estaba ahí, pero ahora ya no fingía mirar estantes. Me miraba directamente. Una mirada fija, calculadora, fría. El miedo me golpeó de golpe. No dudé, dejé que la mujer me guiara. Ella mantuvo la actuación en voz alta. No sabes lo difícil que fue encontrar el regalo perfecto para tu cumpleaños, decía, riendo. Yo apenas escuchaba. Mi mente estaba en él. ¿Realmente me estaba grabando? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Caminamos rápido por los pasillos. Ella seguía hablando como si nada, llenando el silencio con historias inventadas. Yo asentía sin procesar las palabras. Después de un minuto, intenté mirar atrás. No lo vi. Por primera vez desde que lo noté, no estaba a la vista. Una ola de alivio me recorrió. Tal vez la había perdido. Tal vez realmente se había ido. Creo que ya estamos bien, le dije en voz baja. Podemos ir con un gerente. Pero su mano se apretó un poco más alrededor de mi brazo. No, susurró sin dejar de sonreír hacia el frente. Está merodeando por algún lado. Su tono no era el mismo que antes. Había algo distinto. Caminamos rápido.
Pasamos las cajas registradoras, pasamos el área de autopago, pasamos los pasillos donde todavía quedaban algunos clientes dispersos. Y entonces noté algo. El flujo de gente disminuía, la iluminación era un poco más tenue, el suelo ya no era el de los pasillos principales. Estábamos acercándonos a la parte trasera, a la zona de almacén, y más allá de eso, la salida lateral, la que usan los empleados para carga y descarga, la que no tiene cámaras visibles en cada ángulo. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. «En serio, ya está bien», dije intentando soltarme suavemente. Ella sonrió. «Solo un poco más». Miré alrededor. No había clientes, no había empleados visibles, solo estanterías altas, cajas apiladas y el eco lejano del sistema de ventilación. Fue entonces cuando lo entendí. No me estaba ayudando, me estaba llevando. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Puedes soltarme», dije con más firmeza. No lo hizo. Su sonrisa cambió apenas, sutilmente. Ya no era alegre, era tensa. Y en ese instante vi claramente hacia dónde me estaba guiando, directo a la salida lateral, directo al punto ciego. En el momento en que vi la barra metálica de la salida lateral frente a nosotros, algo dentro de mí se encendió. No fue pensamiento lógico, no fue análisis, fue instinto puro. Ella tiró ligeramente de mi brazo. «Vamos», dijo con suavidad, «solo un poco más». Su tono seguía siendo amable, casi maternal, pero su agarre ya no lo era. Intenté soltarme con un movimiento discreto. No funcionó. Su mano se ajustó más fuerte, los dedos clavándose lo suficiente como para dejar claro que no era una sugerencia, era dirección. Miré alrededor una vez más. Estábamos lejos de los pasillos principales, lejos de las cajas, lejos de cualquier cliente. La zona de almacén se extendía a nuestro alrededor, alta, silenciosa, con sombras que parecían tragarse el espacio. Y entonces otra cosa me golpeó de repente. Ella sabía mi nombre. Antes, cuando me encontró, lo había dicho en voz alta entre risas. En ese momento no lo procesé, porque estaba en shock. Pero yo no llevaba gafete visible. No se lo había dicho. No había razón para que lo supiera. Ese detalle terminó de romper cualquier duda. No era improvisado, no era espontáneo, era planeado. Sentí la adrenalina subir como una descarga eléctrica. «Suéltame», dije esta vez sin suavizar la voz. Ella sonrió otra vez, pero ahora vi lo que había debajo: frialdad. «Vamos», insistió. No pensé, grité. Un grito fuerte, agudo, desesperado. Al mismo tiempo, jalé mi brazo con toda la fuerza que tenía. Su agarre se dio apenas un segundo. Fue suficiente. Me liberé y corrí. No miré atrás al principio, solo corrí hacia el frente de la tienda, hacia las luces más brillantes, hacia cualquier lugar donde hubiera gente. Detrás de mí, escuché su voz. Ya no sonaba dulce. «¡Vuelve!», gritó. Luego gritó mi nombre otra vez. Eso me heló la sangre incluso más que todo lo anterior. Corrí más rápido. Sentí los pulmones arder mientras cruzaba los pasillos. Finalmente vi a uno de mis compañeros que venía en dirección contraria, probablemente alertado por mi grito. Me agarré de él casi sin aire. «¡Llama a seguridad!», dije entrecortado. «Ahora». Cuando miramos hacia atrás, ella ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Seguridad llegó minutos después. La policía también. Revisaron las cámaras, y ahí fue cuando la imagen completa se reveló. El hombre que me había estado observando y la mujer habían entrado juntos a la tienda. Caminaban con cierta distancia entre ellos, pero era evidente que estaban coordinados. En una de las grabaciones se veía claramente el rostro del hombre, sin máscara, sin cubrirse, mirando directamente hacia la sección donde yo trabajaba. La mujer, en cambio, era más cuidadosa. Siempre giraba el rostro justo en el ángulo muerto,
siempre parcialmente cubierta por estantes o columnas, nunca completamente visible. Eso me enfureció. Había sido meticulosa. Había pensado en los detalles, en cada movimiento. La policía clasificó el incidente como intento fallido de secuestro. Dijeron que probablemente el plan era simple. Él me intimidaba, me mantenía nerviosa, ella intervenía como salvadora, yo confiaba en ella. Ella me conducía hacia una salida menos vigilada. Todo bajo techo. Todo sin hacer ruido. Si no hubiera gritado, si no hubiera sentido esa alarma interna cuando vi la salida lateral, no sé hasta dónde habría llegado. Tal vez habría cruzado esa puerta creyendo que seguía protegida. Tal vez él estaría esperando afuera. Tal vez habría más personas. La parte que más me atormenta no es la imagen de la salida, ni la presión de sus dedos en mi brazo. Es el hecho de que sabían quién era. Sabían mi nombre. Eso significa que no fue una elección al azar. No fue la primera empleada que encontraron. Fue específico, personal. Después del incidente cambiaron algunos protocolos. Más seguridad, radios con baterías nuevas cada turno, supervisores más atentos en horarios nocturnos. Pero algo dentro de mí ya no volvió a la normalidad. Cada vez que alguien camina demasiado lento por un pasillo, mi cuerpo se tensa. Cada vez que una persona desconocida se acerca con demasiada familiaridad, mi mente repite esa escena. La sonrisa exagerada, la voz alegre, el susurro urgente. Sígueme. He pensado muchas veces en el momento exacto en que decidí confiar en ella, y me doy cuenta de que eso fue lo más peligroso de todo. No el hombre que me observaba abiertamente, sino la persona que fingía protegerme, porque el miedo te hace buscar refugio, y ellos lo sabían. Usaron el miedo como herramienta, construyeron el peligro y luego ofrecieron la solución. A veces me pregunto si todavía recorren tiendas por la noche, si buscan empleados jóvenes aislados en secciones tranquilas, si repiten el mismo guión con pequeñas variaciones. No sé si los atraparon. El rostro del hombre estaba claro en las cámaras. Dijeron que sería fácil rastrearlo, pero nunca me dieron una resolución definitiva. Y aunque algún día me llamaran para decir que están detenidos, hay algo que ya cambió para siempre. Aprendí que no todo el que corre hacia ti lo hace para ayudarte. Aprendí que no todo el que sonríe está de tu lado. Y sobre todo, aprendí que cuando trabajas de noche bajo luces artificiales que nunca se apagan, hay personas que estudian esa rutina, que esperan el momento exacto, que planean. Yo sobreviví porque grité, porque dudé, porque en el último segundo elegí confiar en mi instinto en lugar de en una sonrisa. Pero lo que más me persigue es esto. Si hubiera caminado solo 3 pasos más, solo 3, tal vez hoy no estaría contando esta historia. Nunca creí en fantasmas. Trabajé durante casi 6 años como guardia de seguridad en turnos nocturnos, hospitales, almacenes, edificios de oficinas. He visto de todo, gente intentando colarse, empleados que olvidan apagar luces, indigentes buscando refugio, pero nada que no pudiera explicarse con lógica, hasta que acepté el turno en el edificio viejo de la zona industrial. El lugar había pertenecido a una empresa tecnológica que quebró años atrás. Ahora solo era una estructura enorme, casi vacía, que una inmobiliaria mantenía mientras intentaba venderla. Mi trabajo era simple: rondas cada hora, revisar cámaras, asegurar accesos. La primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. Los edificios vacíos tienen un tipo de silencio particular. No es como el de una casa. Es más profundo, más pesado,
como si el aire mismo estuviera detenido. Las cámaras funcionaban bien, aunque algunas tenían interferencia leve, nada fuera de lo normal en una instalación antigua. A medianoche hice mi primera ronda completa. 3 pisos, un sótano y la azotea. Todo cerrado, todo vacío. A las 2:17 a.m. escuché el primer ruido. Un golpe seco, metálico. Venía del tercer piso. Pensé que sería una puerta mal asegurada moviéndose con el viento. Tomé la linterna y subí por las escaleras. Mientras caminaba, el sonido se repitió. Clang, como algo cayendo al suelo. Cuando llegué al tercer piso, el pasillo estaba completamente oscuro. Solo mi linterna iluminaba fragmentos de paredes desconchadas y oficinas abiertas. El ruido había cesado. Revisé una por una las habitaciones. Nada fuera de lugar, ni ventanas rotas, ni puertas abiertas. Volví a la sala de monitoreo con la sensación de haber reaccionado de más. Pero al revisar las cámaras, noté algo extraño. En la cámara del tercer piso, la que apuntaba al pasillo central, había un parpadeo que no había visto antes, una interferencia breve. Retrocedí la grabación unos minutos. Ahí estaba. Durante menos de un segundo, justo antes del golpe metálico, la imagen se distorsionaba y aparecía algo. Una silueta, no una forma clara, solo una figura oscura, más negra que el propio pasillo sin luces. Y luego desaparecía. Pensé que era un error de compresión de video, un fallo técnico. Apagué la pantalla y me serví café. A las 3:40 a.m. volvió a ocurrir. Esta vez no fue un golpe, fue el sonido de pasos, lentos, arrastrados, desde el sótano. Bajé con más cautela. El sótano era el área que menos me gustaba. Techos bajos, tuberías expuestas, el olor a humedad permanente. Encendí la luz general. Nada. Pero cuando regresé al cuarto de cámaras, el monitor del sótano mostraba movimiento. La puerta de la sala de calderas estaba abierta. Yo recordaba haberla dejado cerrada. Revisé la grabación. No mostraba a nadie entrando. La puerta simplemente estaba cerrada en un fotograma y abierta en el siguiente, sin transición, sin figura, sin explicación. Esa fue la primera vez que sentí algo que no podía etiquetar como incidente normal. No era miedo todavía, era incomodidad. La segunda noche, llegué decidido a probar que todo tenía una causa racional. Revisé personalmente cada cerradura antes de iniciar el turno, verifiqué las cámaras, golpeé ligeramente algunas puertas para comprobar si podían producir el sonido metálico que había escuchado. Nada coincidía. A las 2:17 a.m., exactamente la misma hora que la noche anterior, las luces del tercer piso parpadearon, solo por un segundo, suficiente para que el monitor mostrara esa misma silueta oscura al fondo del pasillo. Esta vez no fue un parpadeo aleatorio. Se movió. Avanzó un paso hacia la cámara. Mi piel se erizó por completo. No era interferencia, había forma, había intención. Y lo peor, cuando amplié la imagen, pude distinguir algo más. La figura no tenía rasgos, pero estaba orientada directamente hacia la cámara, como si supiera que yo la estaba observando. No subí esa vez. Me quedé en la sala de monitoreo, observando la pantalla durante horas, esperando que volviera a aparecer. No lo hizo, pero a las 4:03 a.m., todas las cámaras se apagaron al mismo tiempo durante 3 segundos. Cuando regresaron, la puerta de la sala de monitoreo, la que estaba detrás de mí, aparecía abierta en la cámara del pasillo. Yo la había cerrado y nadie había entrado. O eso creía. No escuché la puerta abrirse detrás de mí. Eso fue lo primero que me perturbó. El monitor mostraba claramente la puerta de la sala de monitoreo abierta, pero yo no había oído ni el clic del pestillo ni el roce contra el marco. Nada. Solo el zumbido constante de los equipos y mi propia respiración. Me giré lentamente. La puerta estaba cerrada.
exactamente como la había dejado. Sentí un vacío en el estómago. Volví a mirar la pantalla. En la cámara del pasillo, la puerta seguía abierta. Un segundo después, en el monitor, comenzó a cerrarse sola, sin nadie visible empujándola. El movimiento era lento, natural, como si una mano invisible la guiara con cuidado. El pestillo encajó. La transmisión siguió normal. Me quedé inmóvil varios minutos, intentando sincronizar lo que veía con lo que vivía. Abrí la puerta real. El pasillo estaba vacío. La cámara no mentía. Esa era la misma puerta, el mismo ángulo. Pero en el mundo físico, nada se había movido. Regresé al escritorio sintiendo algo que ya no podía llamar simple incomodidad. Era la sensación de que el edificio no solo estaba activo, sino consciente. A las 2:17 a.m. de la tercera noche, decidí estar preparado. Subí al tercer piso antes de la hora exacta y me quedé en el pasillo central con la linterna apagada, esperando. El silencio era absoluto. Miré mi reloj. 2:16. 2:17. Las luces parpadearon, y frente a mí, al fondo del pasillo, donde la oscuridad era más espesa, la vi sin necesidad de una cámara. La silueta estaba allí, más definida que antes. Alta, delgada, inmóvil. No era sombra proyectada, no había luz detrás que la generara. Era una ausencia de luz, un vacío con forma humana. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un frío intenso recorriéndome la espalda. Quise dar un paso atrás, pero no pude. No porque algo me sujetara, sino porque la figura comenzó a moverse hacia mí. No caminaba, no desplazaba los pies, simplemente se acercaba, como si el espacio entre nosotros se comprimiera. Encendí la linterna y apunté directamente. La luz la atravesó. Literalmente. No proyectó sombra, no reflejó superficie. Era como iluminar humo oscuro. Pero cuando la luz la tocó, escuché algo, un susurro, muy bajo. No provenía de mis oídos, venía de dentro, como si alguien pensara dentro de mi cabeza con una voz que no era la mía. Te veo. Retrocedí de golpe, tropezando contra la pared. Parpadeé. La figura ya no estaba. El pasillo volvió a ser un pasillo vacío y deteriorado. Corrí hacia la sala de monitoreo. Revisé la grabación. En la cámara se veía mi cuerpo solo en el pasillo, apuntando la linterna hacia la nada, retrocediendo bruscamente sin motivo aparente. No había ninguna silueta registrada. Nada. Solo yo, respirando con dificultad frente a un espacio vacío. Esa fue la primera vez que dudé seriamente de mi propia mente. Tal vez el aislamiento nocturno estaba afectándome. Tal vez el estrés. Tal vez el edificio solo era un detonante para algo que ya estaba dentro de mí. Pero entonces ocurrió lo que terminó de romper cualquier explicación lógica. A las 4:03 a.m., la misma hora de la noche anterior, todas las cámaras volvieron a apagarse durante 3 segundos. Yo conté en voz alta. 1, 2, 3. Cuando regresaron, todas mostraban el mismo encuadre. Mi rostro, desde distintos ángulos. Como si las cámaras, en lugar de apuntar a pasillos y puertas, estuvieran enfocándome directamente a mí. No era una superposición. No era edición, era la transmisión en vivo. En cada monitor aparecía yo sentado frente a las pantallas, mirándome a mí mismo. Pero en esas imágenes, yo no estaba mirando las cámaras, estaba mirando directamente al lente, con una expresión que no reconocía, una sonrisa leve, inmóvil. Giré lentamente hacia la cámara real, instalada en la esquina del techo de la sala.
Yo no estaba sonriendo. Mi rostro estaba rígido, pálido. Pero en los monitores seguía sonriendo durante 5 segundos completos. Luego la imagen volvió a la normalidad. Las cámaras regresaron a sus posiciones habituales. Los pasillos reaparecieron vacíos. Esa fue mi última noche en ese edificio. Presenté mi renuncia al día siguiente. No di muchos detalles. Solo dije que no me sentía cómodo trabajando solo allí. Nunca volví, pero lo que más me inquieta no es lo que vi en las cámaras. Es lo que ocurrió semanas después. Una noche, ya trabajando en otro lugar, me desperté sobresaltado en mi apartamento. Sentí esa misma presencia, esa misma presión en el aire. Me levanté y caminé hasta la sala. Nada fuera de lugar, hasta que noté algo en el televisor apagado. En la pantalla negra se reflejaba mi figura, de pie, mirando hacia el vidrio, pero detrás de mí, en el reflejo, había una segunda silueta, alta, delgada, inmóvil. No me atreví a girarme porque ya entendí algo. No estaba en el edificio. Nunca estuvo allí realmente. Solo necesitaba un lugar vacío para que yo la notara. Y ahora sabe dónde vivo. Y cada vez que apago una pantalla, cada vez que me veo reflejado en un vidrio oscuro, me pregunto si la sonrisa que veo es realmente mía, o si algún día, cuando parpadee, será ella la que esté mirándome desde dentro. Hay tradiciones que parecen insignificantes hasta que algo las rompe. Mi nombre es Luke, y hasta hace un mes, la noche de Navidad era mi momento favorito del año. No por los regalos, no por la cena, ni siquiera por la familia. Era por el trayecto. Ese viaje silencioso después de medianoche, cuando el mundo entero parece haberse quedado dormido y solo quedamos nosotros dos. Catherine y yo nos conocimos hace 3 años en Stanford University. Los dos éramos estudiantes de primer año, los dos veníamos de Ohio, ella de Cincinnati, yo de las afueras de Columbus. En un campus lleno de gente de California, compartir origen nos unió casi de inmediato. Había algo reconfortante en escuchar el mismo acento, en compartir recuerdos de inviernos grises, en saber que ninguno pertenecía del todo a ese lugar. Y así empezó todo. Desde el primer año establecimos una tradición navideña. Nochebuena con mi familia, Navidad con la Zoya. Como su casa está a unas 2 horas de la mía, salimos alrededor de la medianoche del 24 y conducimos durante la madrugada. Carreteras secundarias, campos interminables, granjas aisladas a lo lejos. No tomamos la autopista principal. El camino más rápido es por rutas rurales. Y siempre está vacío. Siempre. Es como si el mundo se apagara durante esas horas. La nieve cayendo suave, el aire frío afuera, el calor del auto encendido. Y nosotros cantando canciones de Juice WRLD como si no hubiera nadie más en el planeta. No me importa si suena cursi. Es nuestro momento, nuestra burbuja. La última Nochebuena comenzó igual que todas. Cena familiar, risas, mi madre llorando como siempre cuando nos despedimos. Mi padre dándome ese abrazo fuerte que intenta ocultar que le cuesta dejarme ir. Cargamos el auto cerca de la medianoche. La nieve caía ligera. Catherine se acomodó en el asiento del pasajero. Subimos la calefacción, encendí la música y arrancamos. Todo era perfecto, hasta que el teléfono sonó. Miré la pantalla de reojo. Número desconocido. Fruncí el ceño. ¿Quién llama pasada la medianoche en Navidad? Lo ignoré. Probablemente spam. Hoy en día esas llamadas son constantes. Catherine hizo una broma. ¡Qué comprometidos esos call centers trabajando en Navidad! Reí. La música volvió a llenar el auto.
pero 2 minutos después, el teléfono sonó otra vez. Mismo número, o eso parecía. Suspiré molesto. Lo dejé sonar. Se fue al buzón. Catherine me miró. Le mostré la pantalla. Raro, dijo. Asentí. Intenté olvidarlo, pero no pasaron ni otros 2 minutos cuando volvió a sonar. Esta vez me enfurecí. No sé por qué reaccioné con tanta intensidad. Tal vez era la repetición. Tal vez era la sensación de que alguien insistía demasiado. Tomé el teléfono del compartimiento central y contesté sin pensar. ¿Hola? Mi tono fue brusco, cortante. Esperaba escuchar una voz robótica ofreciendo tarjetas de crédito. En cambio, silencio. Subí el volumen del auto para escuchar mejor. Un leve sonido estático. Interferencia. Estuve a punto de colgar. Entonces, una voz habló. «Hola, Luke». Sentí que el volante se volvía resbaladizo bajo mis manos. La voz era masculina, calma, neutral, sin emoción, pero sabía mi nombre. Mi nombre completo no es raro, pero no es común. Y la forma en que lo dijo, como si ya me conociera, como si llevara tiempo esperando ese momento. No respondí. No podía. Sentí esa picazón que siempre me invade cuando estoy extremadamente nervioso. Una especie de electricidad bajo la piel. La voz continuó y empezó a recitar información. Mi nombre completo, mi dirección actual, la ciudad donde crecí, detalles específicos sobre mi carrera, cosas que no están fácilmente disponibles, cosas que no cualquiera sabría. Mi mente intentaba encontrar lógica. ¿Broma? ¿Amigo con número oculto? ¿Algún tipo de estafa elaborada? Pero no reconocía la voz. No había rastro de burla. No había exageración. Solo datos, precisos, fríos. Finalmente reuní suficiente control para hablar. ¿Qué quieres? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Hubo una pausa, larga. Y entonces dijo algo que hizo que el aire desapareciera del auto. No estoy aquí por ti. Tragué saliva. Estoy aquí por Catherine. El nombre cayó como un bloque de hielo. Miré a Catherine. Su expresión había cambiado. Ya no era curiosidad. Era miedo. Real. Crudo. Sin filtro. Intenté improvisar. No conozco a ninguna Catherine. Te equivocaste de número. Hubo una pequeña risa al otro lado. No una carcajada, solo un soplo de diversión. Está sentada justo a tu lado. Mis manos empezaron a temblar. Sin pensarlo, me orillé al costado del camino. No podía seguir conduciendo. Sentía que el mundo se había vuelto inestable. La nieve seguía cayendo. El motor encendido. El teléfono en altavoz. Y esa voz dentro del auto. Antes de que pudiera decir algo más, Catherine se inclinó, con un movimiento rápido, y colgó. La miré incrédulo. ¿Qué haces? Mi tono fue más agresivo de lo que pretendía. Ella no respondió de inmediato. Solo me miró. Sus ojos estaban vidriosos, llenos de algo que no era solo miedo. Había otra cosa, algo que no supe identificar. Intenté devolver la llamada. 1 vez, 2 veces, 3. No conectaba, como si el número nunca hubiera existido. Catherine susurró. «Vámonos». No discutí. Volví a la carretera, pero algo había cambiado. La burbuja se había roto. Condujimos en silencio. No puse la música otra vez. El calor del auto ya no se sentía confortante. Sentía que alguien nos observaba, no físicamente, sino digitalmente, como si esa llamada fuera prueba de que alguien sabía exactamente dónde estábamos. Y lo peor, solo nuestras familias sabían que saldríamos a esa hora. Y sé, con absoluta certeza, que ninguno de ellos haría algo así. Entonces, ¿quién? Miré a Catherine varias veces durante el trayecto. En una de esas miradas vi lágrimas. «No me siento segura», dijo. La entendí.
Yo tampoco. Pero en el fondo algo empezó a incomodarme. Pequeños recuerdos, pequeñas mentiras del pasado, detalles sin importancia que en ese momento parecían crecer. No quería desconfiar, no quería siquiera considerar esa posibilidad, pero la semilla quedó plantada, y el silencio entre nosotros se volvió más pesado que la tormenta afuera. El resto del trayecto fue el más largo de mi vida. 2 horas pueden parecer poco, pero cuando sientes que alguien sabe exactamente dónde estás, cada kilómetro pesa. La carretera estaba completamente vacía, ni un solo coche en dirección contraria, ni luces lejanas, ni movimiento en los campos cubiertos de nieve. Solo nosotros, y el eco de esa voz en mi cabeza. Está sentada justo a tu lado. Intenté racionalizar. Tal vez alguien accedió a mis datos. Tal vez era una coincidencia bien ejecutada. Tal vez, solo tal vez, alguien nos estaba siguiendo físicamente. Miré el espejo retrovisor varias veces. Oscuridad absoluta. Nada más. Catherine estaba demasiado callada. No era su silencio habitual. No era incomodidad. Era contención. Como si estuviera intentando mantener algo dentro. ¿Estás bien?, pregunté finalmente. Asintió. Demasiado rápido. Sí, solo me asusté. Quise creerle, pero había algo en su mirada cuando colgó el teléfono. No fue pánico irracional, fue decisión, como si supiera que esa conversación no debía continuar, y eso me inquietaba más que la llamada misma. Llegamos a su casa cerca de las 2:15 a.m. Las luces navideñas estaban encendidas, el árbol visible a través de la ventana. Todo parecía normal, ridículamente normal. Nos quedamos dentro del auto unos segundos antes de bajar. No le digamos a nadie, dijo Catherine en voz baja. La miré. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es y no quiero arruinar la Navidad. No discutí, pero esa frase se quedó conmigo. No quería arruinar la Navidad. O no quería que alguien hiciera preguntas. Las semanas siguientes intenté seguir con mi vida. Clases, rutina, entrenamientos, amigos. Pero cada vez que mi teléfono vibraba, mi estómago se contraía. Comencé a revisar 2 veces las cerraduras, 3 veces. Activé autenticación en todas mis cuentas. Cambié contraseñas. Nada parecía suficiente. No volví a recibir otra llamada, y eso era casi peor, porque significaba que la amenaza estaba latente, no resuelta. Finalmente hablamos con nuestras familias, uno por uno. Nadie sabía nada, nadie había llamado, nadie conocía detalles específicos del viaje más allá de la hora aproximada, y definitivamente nadie sabía la ruta exacta que tomamos. Eso me dejó con una sola posibilidad. Alguien más lo sabía, alguien fuera del círculo familiar. Una noche, casi un mes después, decidí enfrentar lo que me estaba carcomiendo. Estábamos en mi apartamento, silencio, sin distracciones. Necesito preguntarte algo, le dije. Catherine me miró con una mezcla de anticipación y cansancio. ¿Tú le has contado a alguien sobre nuestro viaje? ¿A alguien que yo no conozca? Su expresión cambió levemente. No fue culpa, no fue ira, fue algo más complejo. No, demasiado rápido otra vez. Suspiré. ¿Estás completamente segura? Luke, su voz tembló. Yo no hice nada. Y ahí estaba el problema. Yo no había dicho que hiciera nada, pero ella respondió como si estuviera defendiéndose. Las pequeñas mentiras del pasado comenzaron a pesar más. No grandes traiciones, solo omisiones. Versiones editadas de la verdad. Momentos en los que su historia cambiaba ligeramente con el tiempo. Siempre cosas menores, siempre fáciles de perdonar. Pero ahora, bajo esta luz, se sentían diferentes. Mi mente empezó a construir escenarios que odiaba imaginar. ¿Un exnovio obsesivo? ¿Alguien que la vigilara? ¿Alguien que supiera más de lo que debería? Si ese hombre dijo que no estaba allí por mí, entonces conocía algo específico sobre ella.
Y si conocía algo específico, no era un extraño al azar. Una semana después, recibí un correo extraño, sin remitente identificable, sin asunto, solo una frase en el cuerpo del mensaje. Aún estás esperando que vuelva a llamar. Sentí que el mundo se inclinaba otra vez. El correo no tenía archivos adjuntos, no tenía amenazas explícitas, solo esa línea, como si alguien estuviera observando mi reacción, como si supiera exactamente en qué estado mental me encontraba. No se lo mostré a Catherine de inmediato. No sé por qué. Tal vez quería observarla primero, ver si había algo que delatara que sabía más. Pero nada cambió en su comportamiento, nada evidente. He considerado ir a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que un número desconocido me llamó una vez? ¿Que sabía información personal? ¿Que un correo anónimo me envió una frase inquietante? No es suficiente, no es tangible, es psicológico, es invasivo sin dejar huella, y eso es lo más perturbador. A veces me pregunto si el objetivo nunca fue hacernos daño físico. Tal vez el objetivo era la duda, la desconfianza, la grieta. Porque desde esa noche, algo cambió. Cuando Catherine recibe mensajes y sonríe mirando la pantalla, lo noto. Cuando sale y dice que estará con amigas, lo pienso. Cuando mi teléfono vibra en la madrugada, me preparo. No porque sepa que algo ocurrirá, sino porque sé que podría ocurrir. Y esa posibilidad constante es suficiente. La parte más inquietante no fue la voz, ni los datos personales, ni siquiera el hecho de que mencionara su nombre. Fue el tono, calmo, seguro, como si tuviera tiempo, como si esto fuera solo el inicio. Y a veces, cuando estoy solo, repaso esa última frase en mi mente. No estoy aquí por ti. Si no estaba por mí, entonces la historia no terminó esa noche, solo empezó. Y lo peor de todo es que sigo esperando que el teléfono vuelva a sonar, porque sé que cuando lo haga, no será una coincidencia, será una decisión. Siempre me ha gustado el invierno. No por la nieve en sí, sino por lo que hace con el mundo. En verano la oscuridad es absoluta. Cuando cae la noche, cae por completo. Pero en invierno es diferente. La nieve refleja la luz. Incluso después del atardecer, el paisaje nunca queda totalmente negro. Siempre hay un resplandor pálido, una claridad fantasmal. Y esa noche, esa claridad, fue lo que me hizo pensar que todo estaba bajo control. Cada invierno, mis amigos Kyle, Ricky y yo tenemos una pequeña tradición. Conducimos hasta un lago congelado a unos cuantos pueblos de distancia. No es una fiesta, no es algo espectacular. Solo vamos a caminar sobre el hielo, a estar en silencio. Puede sonar extraño, lo sé, pero hay algo profundamente tranquilizador en pararte en medio de un lago congelado rodeada de nieve, sin escuchar absolutamente nada. Ni autos, ni personas, ni viento. Solo el sonido suave de los copos cayendo. Esa noche era abril, hace unos 4 meses desde que lo estoy contando. Había estado bajo cero durante semanas, así que el lago estaba completamente congelado. O eso creíamos. Nevaba con intensidad. Y eso, en lugar de asustarnos, nos animó más. Kyle condujo su camioneta hasta el estacionamiento cercano. No se puede llegar hasta la orilla porque hay una franja de árboles que lo impide. No es un bosque denso, solo un grupo disperso de troncos que forman una especie de barrera natural. Nos bajamos del auto. El frío era intenso. Podía sentirlo en la cara inmediatamente. Kyle recogió una piedra del suelo y la lanzó contra el hielo para probarlo. El golpe fue sólido. ¿No se agrietó? Eso fue suficiente para convencernos. Nos internamos unos 30 metros.
no demasiado lejos. Nunca hemos sido irresponsables, o eso pensábamos. Estábamos riendo por algo trivial cuando lo vi. Al otro lado del lago, cerca del borde donde los árboles tocan el hielo. Algo oscuro, grande, encorvado, moviéndose lentamente hacia la superficie congelada. Dejé de reír. Mis amigos también. Nos quedamos completamente quietos, observando. ¿Es un oso?, susurró Ricky. No respondí. Si era un oso, lo último que queríamos era llamar su atención, pero algo no encajaba. La forma en que caminaba era extraña, demasiado erguida, demasiado humana. Y entonces noté que arrastraba algo. Una sombra pequeña detrás, un bulto oscuro que dejaba una marca en la nieve. El mundo se redujo a esa figura. La nieve distorsionaba los detalles, pero a medida que se acercaba, la silueta se definía. Y entonces ocurrió. Se enderezó por completo. No era un oso. Era una persona vestida con un traje de oso. Kyle murmuró, ¿qué demonios? No era gracioso. No parecía una broma. No había nada festivo en esa escena. Era inquietante, absolutamente fuera de lugar. El hombre avanzó unos pasos más sobre el hielo, y entonces comenzó a quitarse el traje. Verlo como persona no alivió nada. De hecho, fue peor. El disfraz al menos ofrecía una explicación absurda. Un hombre real, ¿no? No parecía especialmente grande, ni particularmente intimidante, pero había algo en su forma de moverse. Lento, deliberado. Dejó el traje a un lado, y entonces vimos claramente lo que arrastraba. Una bolsa negra, pequeña, del tamaño de una bolsa de basura compacta. No parecía pesada, pero la arrastraba con cuidado, con atención, como si importara que no se rompiera. Me invadió una sensación que no era exactamente miedo, era intuición, la certeza silenciosa de que estábamos presenciando algo que no deberíamos ver. El hombre se agachó, recogió algo del suelo, parecía una piedra, y comenzó a golpear el hielo. Una vez, 2, 3. El sonido era seco, repetitivo, decidido. Estaba intentando romper la superficie, y la bolsa estaba justo a su lado. Sentí un nudo en el estómago. Ricky tocó mi brazo suavemente. Giré. Kyle ya estaba retrocediendo hacia la orilla, sin hablar, sin discutirlo. Solo sabíamos que debíamos irnos. Comenzamos a caminar hacia atrás, con cuidado, intentando no hacer ruido. Cada crujido del hielo bajo mis botas parecía amplificado. Sabía que desde esa distancia no nos podía escuchar, pero el miedo no es racional. Avanzamos unos metros, y entonces escuché una voz detrás de nosotras. ¡Hey! Fuerte, clara, directa. No fue un llamado casual, fue un reclamo. No miré atrás, no quería confirmar si nos estaba mirando. Comencé a correr. El hielo dejó de importarme. El equilibrio dejó de importarme. Solo quería llegar a tierra firme. Mi respiración se volvió irregular. El frío quemaba mis pulmones. La nieve hacía pesado cada movimiento. No sabía si nos seguía. No sabía si estaba armado. Solo sabía que algo en esa escena estaba mal. Profundamente mal. Y mientras corría, una sola pregunta golpeaba mi mente una y otra vez. ¿Qué había dentro de esa bolsa? Corrí sin mirar atrás. No porque fuera valiente, sino porque tenía miedo de confirmar que nos estaba siguiendo. El hielo crujía bajo mis botas con cada paso, y durante esos segundos eternos pensé que no iba a resistir. Pensé que el lago iba a abrirse debajo de mí. Pensé que iba a caer al agua helada antes de siquiera llegar a la orilla. Pero el miedo a ahogarme no era nada comparado con el miedo a que él estuviera corriendo detrás. Llegamos a los árboles casi al mismo tiempo. Kyle fue el primero en pisar tierra firme. Ricky detrás, yo última. Y no me detuve hasta que estuve entre los troncos. Solo entonces me atreví a girar la cabeza. El lago estaba ahí. Blanco, silencioso,
vacío. No había nadie corriendo hacia nosotros, no había figura alguna en el hielo, no había movimiento, pero algo había cambiado. Donde antes estaba la silueta, ahora solo se veía una pequeña mancha oscura a lo lejos. El traje de oso seguía en el hielo, pero el hombre ya no estaba visible, ni la bolsa. Desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Kyle dijo que subiéramos al auto. No discutimos, no analizamos, no intentamos ser racionales. Solo subimos. Las puertas se cerraron con ese sonido pesado que nunca había sentido tan confortante. Kyle arrancó el motor. Las ruedas patinaron un poco sobre la nieve antes de agarrar tracción. Nadie habló durante los primeros minutos. El único sonido era la calefacción comenzando a soplar aire tibio. Yo miraba por la ventana, esperando ver algo entre los árboles, una figura, un movimiento, un reflejo, pero no había nada. Cuando finalmente rompimos el silencio, Ricky dijo algo que todavía me persigue. ¿Y si no estaba rompiendo el hielo para entrar, sino para meter algo? Nadie respondió, porque todos estábamos pensando lo mismo. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la bolsa negra, pequeña, compacta, demasiado pequeña para un adulto, demasiado grande para ser insignificante. Al día siguiente intenté convencerme de que había una explicación lógica. Tal vez basura, tal vez algún tipo de ritual absurdo, tal vez algo ilegal, pero no necesariamente violento. Necesitaba creer eso. 3 días después, estaba en mi cocina tomando café cuando escuché la noticia en la televisión. No estaba realmente prestando atención hasta que escuché la palabra desaparecido. Un niño, 8 años, desaparecido desde hacía 5 días. Había salido a jugar en la nieve y no regresó. Mostraron su fotografía. Tenía gorro de invierno azul, una sonrisa amplia, y entonces mostraron la última imagen captada por una cámara de seguridad cercana. Una figura cruzando una calle cubierta de nieve. Al fondo, desenfocada, voluminosa, oscura. Parecía un disfraz. El reportero mencionó que las autoridades estaban investigando múltiples reportes extraños en la zona. Personas que habían visto a alguien disfrazado de animal merodeando áreas boscosas durante la noche. Sentí como el café se me revolvía en el estómago. No podía respirar bien. Llamé a Kyle inmediatamente. Él ya había visto la noticia. Ricky también. Nos reunimos esa tarde. Nadie quería decirlo en voz alta, pero la conexión era evidente. El lago estaba a menos de 20 minutos del vecindario del niño. El hielo, la bolsa, los golpes contra la superficie. Kyle dijo que deberíamos ir a la policía, pero ¿qué íbamos a decir? ¿Que vimos a un hombre disfrazado rompiendo hielo? ¿Que arrastraba una bolsa? ¿Que nos gritó? No habíamos visto el contenido, no teníamos placas, no teníamos descripción clara, solo una escena incompleta y un miedo que parecía ridículo cuando intentabas explicarlo. Decidimos no ir, y esa decisión es algo que todavía cargo. Una semana después, encontraron el cuerpo del niño. No fue en el lago, fue en una zona boscosa más al norte. La policía declaró que la causa de muerte estaba bajo investigación. Nunca dijeron detalles, pero dejaron claro que había intervención de terceros. El sospechoso jamás fue identificado públicamente. El caso se enfrió con el tiempo. La noticia dejó de aparecer. La vida siguió. Pero para mí, no del todo, porque hay algo que nunca he podido quitarme de la cabeza. El hielo no estaba completamente roto cuando huimos. Solo había comenzado a agrietarse. Eso significa que cuando nosotros corrimos, la bolsa seguía intacta, a su lado. Lo que implica que nos vio, nos gritó y decidió no continuar, no esa noche. A veces me despierto pensando en eso, pensando que nuestra presencia lo interrumpió,
que tal vez retrasamos algo o lo empeoramos. Nunca volví a ese lago, nunca volví a caminar sobre hielo, y cada vez que veo nieve reflejando la luz de la luna, recuerdo que el invierno no es realmente luminoso, solo parece serlo, porque hay cosas que pueden moverse en ese brillo pálido, cosas que no deberían estar ahí. Y a veces me pregunto si esa noche, en lugar de huir, hubiéramos tenido el valor de quedarnos, habría sido diferente. O tal vez no estaríamos aquí para contarlo. Trabajo como bartender en un bar-restaurante en un suburbio a las afueras de Baltimore. Es un lugar extraño en cuanto a funcionamiento. No hay meseros. Si quieres comida, la pides en la barra. Si quieres bebida, la pides en la barra. Cuando todo está listo, tú mismo lo recoges. Supuestamente es para mantener el ritmo rápido. Yo creo que es porque la gerencia es tacaña. Pero funciona. El lugar siempre está lleno, música alta, luces cambiantes, gente joven bailando cerca del DJ. A mí me gusta el movimiento constante. Me mantiene distraída, me impide pensar demasiado. Los fines de semana el lugar se llena de universitarios. Mucho tequila, mucho ruido, mucha energía desbordada. Esa noche era una de esas noches. Un grupo pedía rondas de shots más rápido de lo que podía servirlos. Uno de los chicos, completamente borracho, me dijo la misma frase de conquista 3 veces en menos de 10 minutos, convencido de que era la primera vez que lo intentaba. Caos normal. Predecible, controlado. Hasta que entraron ellos. No fue algo dramático. La puerta se abrió como siempre, pero cuando levanté la vista, los vi. Una pareja de ancianos. Tendrían más de 70 años, quizás 80. Él vestía un traje oscuro, antiguo, como de otra época. Ella llevaba un vestido gris claro que parecía sacado de los años 60. Caminaban despacio. Demasiado despacio para el ritmo del lugar. No parecían confundidos, no parecían perdidos. Simplemente no encajaban. Se dirigieron directamente a la cabina del fondo, la más alejada de la barra, la que casi nadie elige porque queda fuera del ambiente. Se sentaron y eso fue todo. Volví a mis pedidos. No tenía tiempo para analizar a cada cliente extraño, pero algo se quedó en mi mente. Pasaron unos 30 minutos. El bar seguía lleno. La música vibraba en el suelo. La gente gritaba para hacerse oír. Y entonces, mientras servía una línea de gin tonics, miré hacia el fondo por pura casualidad. Ellos seguían ahí, exactamente en la misma posición. No había vasos en su mesa. No había platos. No habían pedido nada. Eso me llamó la atención, porque aunque el sistema del bar sea raro, tarde o temprano la gente se acerca a la barra a pedir algo. Ellos no lo habían hecho. Y lo más extraño, no estaban hablando entre ellos, ni mirándose. Ambos estaban mirando a la pared, fijamente, sin moverse, como estatuas. Intenté convencerme de que exageraba. Quizá esperaban a alguien, quizá no entendían cómo funcionaba el lugar, quizá estaban discutiendo en silencio. Pero no parecía una discusión, parecía inmovilidad absoluta. Pasó otra media hora. El ritmo empezó a bajar ligeramente. Tuve un pequeño respiro y decidí acercarme. No por obligación, por curiosidad. Caminé hacia la cabina con una sonrisa profesional preparada. Buenas noches, ¿les puedo traer algo de tomar o de comer? No hubo respuesta inmediata. La mujer ni siquiera parpadeó. Seguía mirando la pared. El hombre giró la cabeza lentamente hacia mí, demasiado lentamente, como si el movimiento le costara. Cuando vi su rostro de frente, sentí un escalofrío real. Su piel era pálida, no pálida normal, pálida, apagada. Sus ojos estaban hundidos, oscuros, como si la luz no se reflejara en ellos correctamente. No sonrió, no frunció el ceño, simplemente me miró y negó con la cabeza una sola vez. Firme, silencioso,
Fue un gesto seco, decidido. «Está bien, si necesitan algo estoy en la barra», dije, sintiendo que mi voz no sonaba del todo natural. Regresé más rápido de lo que pretendía. No miré atrás. Intenté seguir trabajando como si nada, pero el ambiente ya no me parecía igual. Había algo pesado en el aire. Cada vez que pasaba frente al extremo del bar, evitaba mirar hacia la cabina. No quería volver a cruzar su mirada. No sabría explicar por qué. Simplemente no quería. Pasó un rato, tal vez 40 minutos más. La multitud comenzó a reducirse. Algunos se iban, otros salían a fumar. Y entonces cometí el error de mirar de nuevo. La cabina seguía ocupada, pero esta vez no estaban mirando la pared, estaban mirándome a mí, los dos, directamente, sus ojos fijos en mi rostro. No desviaron la mirada cuando hice contacto visual, no parpadearon, no reaccionaron. Sentí que el estómago se me hundía. Sonreí automáticamente, una reacción nerviosa, y aparté la vista fingiendo estar ocupada. No sé cuánto tiempo pasó antes de reunir el valor para mirar otra vez, pero cuando lo hice, la cabina estaba vacía, completamente vacía, sin ruido, sin movimiento, sin que nadie hubiera visto levantarse. Simplemente se habían ido y no los vi salir. La cabina estaba vacía. No me refiero a vacía como cuando alguien se levanta rápido y deja su vaso. No había nada. Ni copas, ni platos, ni servilletas, ni siquiera el desorden mínimo que deja cualquier cliente. Era como si nunca hubieran estado allí. Me quedé mirando más tiempo del que era razonable. Sentía una presión incómoda en el pecho, como si algo dentro de mí supiera que aquello no tenía explicación lógica. Me obligué a seguir trabajando. No hagas una escena, no exageres, estás cansada. Eso me repetía, pero el ambiente ya no era el mismo. La música seguía sonando, la gente seguía riendo, pero yo sentía que algo se había desalineado, como si el bar estuviera ligeramente torcido. El resto de la noche transcurrió lentamente. Cada vez que alguien se sentaba en una cabina, mi mirada iba automáticamente hacia el fondo. Cada vez que alguien mayor entraba por la puerta, mi cuerpo se tensaba. No volvieron. Cuando llegó la hora de cerrar, empecé a limpiar la barra con movimientos mecánicos. El cansancio ya no era físico, era mental. Karen, mi compañera, estaba cerrando la caja. Karen es de esas personas que lo ven todo. Trabaja ahí desde hace años. Recuerda caras, pedidos, historias. Si alguien entra al bar, Karen lo sabe. Cuando terminamos, me armé de valor. «Oye», le dije, intentando sonar casual, «¿viste a la pareja de ancianos que estuvo sentada en la cabina del fondo?» Karen frunció el ceño. «¿Qué pareja?» Sentí un pequeño nudo en el estómago. Los dos ancianos llegaron juntos, estuvieron sentados ahí como toda la noche. Señalé la cabina. Karen negó la cabeza. «No recuerdo a nadie así». Reí nerviosamente. Vamos, eran imposibles de no notar. Karen cruzó los brazos. «Mira», dijo, «hoy entraron dos tipos con chaquetas rojas, una despedida de soltera, un señor con sombrero ridículo, una familia con un niño dormido. ¿Quieres que siga?» Los enumeró con precisión inquietante. «No hubo ninguna pareja de ancianos», concluyó. «¿Estás bien?» Bromeó diciendo que tal vez estaba alucinando por el estrés. Reí con ella. Por fuera, por dentro, algo se rompió un poco. Yo sabía lo que había visto. Salimos juntas y cerramos el local. Karen se fue primero. Yo me quedé un momento buscando mis llaves. El estacionamiento estaba casi vacío. La música del bar ya no se escuchaba. El silencio era pesado. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí esa sensación horrible, la de estar siendo observada. Levanté la vista. Al otro lado de la calle, bajo una farola solitaria, había dos figuras. No necesitaba ver sus rostros. Sabía quiénes eran. Estaban de pie, uno al lado del otro, inmóviles. No hablaban, no se movían. La luz amarilla apenas los iluminaba, pero distinguía claramente las siluetas. Él, ella, exactamente como en el bar.
Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Quise gritar, no pude. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Corrí, me subí al coche, cerré las puertas con seguro y arranqué sin mirar atrás. Salí del estacionamiento demasiado rápido. Las manos me temblaban tanto que casi no podía sostener el volante. Durante todo el camino a casa, repetía lo mismo. Dios mío, Dios mío, Dios mío. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, los veía, quietos, observando, esperando. Al día siguiente volví a pasar por el lugar donde estaban parados. Nada, nadie, ni rastro. Nunca volví a verlos. Nunca obtuve una explicación. Karen jamás recordó nada parecido. Nadie más mencionó a una pareja de ancianos. Y lo peor es que con el paso del tiempo empecé a dudar de mí misma. Mi mente buscaba razones, cansancio, sugestión, estrés, pero hay algo que no puedo ignorar. Cuando los vi bajo la farola, ya no estaban mirando el bar, estaban mirándome a mí. Desde entonces hay noches en las que al cerrar el local reviso 2 veces el estacionamiento, no por seguridad, por certeza, porque aunque nunca regresaron, sé que no todos los clientes se van cuando pagan la cuenta. Algunos solo se levantan y esperan. A veces me pregunto si hay momentos en la vida en los que todo cambia, aunque en ese instante no lo sepamos. Para mí, ese momento ocurrió una noche de lluvia. No fue una tormenta violenta, no hubo relámpagos que iluminaran el cielo ni truenos que hicieran temblar las ventanas. Solo una lluvia constante, silenciosa, persistente, de esas que parecen caer más dentro de tu cabeza que sobre el mundo. Recuerdo perfectamente dónde estaba. El último tren ya había pasado y la estación estaba casi vacía. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, proyectando sombras largas sobre el suelo mojado. Siempre odié esas luces. Tienen algo artificial, algo que hace que todo parezca menos real. Me senté en uno de los bancos metálicos mientras el sonido de la lluvia se mezclaba con el eco lejano de las gotas cayendo desde el techo. Había pasado un día extraño, de esos días que te dejan una sensación difícil de explicar, como si algo estuviera ligeramente fuera de lugar, como si el mundo se hubiera movido unos centímetros y nadie más lo hubiera notado, excepto tú. Saqué mi teléfono para mirar la hora. 11:49 p.m. Tarde, demasiado tarde para que hubiera alguien más en la estación, o eso pensé, porque entonces escuché algo. Un sonido leve. Pasos, lentos, arrastrados. Al principio creí que era mi imaginación, pero el sonido volvió. Pasos sobre el piso húmedo. Giré la cabeza y lo vi. Un hombre estaba parado al otro extremo del andén. No sé cuándo llegó, no lo escuché entrar, no lo vi acercarse. Simplemente estaba allí, de pie, inmóvil, bajo una de las luces. La lluvia caía detrás de él como una cortina gris. No podía ver bien su rostro, pero algo en su postura me resultó incómodo. No se movía, no miraba su teléfono, no caminaba, solo estaba allí, como si estuviera esperando algo o alguien. Intenté ignorarlo. Volví a mirar mi teléfono. 11:49 p.m. 2 minutos habían pasado, pero la sensación extraña no desaparecía. Es difícil explicar este tipo de cosas. A veces tu cuerpo nota algo antes que tu mente, antes de que puedas entenderlo. Tu piel se tensa, tu respiración cambia, tu atención se vuelve más aguda y de pronto sabes que algo no está bien. Levanté la mirada otra vez. El hombre ya no estaba en el mismo lugar, ahora estaba más cerca. No lo vi caminar, no escuché pasos, pero definitivamente estaba más cerca. Quizá unos 10 metros. La luz seguía ocultando parte de su rostro. Intenté tranquilizarme. Tal vez simplemente no lo había visto moverse. Tal vez estaba cansada. Tal vez mi mente estaba exagerando. Eso es lo que me repetí. Pero entonces ocurrió algo que todavía hoy me cuesta explicar. El hombre habló, pero no levantó la voz, no gritó, no se acercó.
Simplemente dijo una frase. Una frase que aún recuerdo con total claridad. Llegaste antes de lo que esperaba. Sentí un escalofrío inmediato. Miré a mi alrededor. La estación estaba vacía. No había nadie más. ¿Perdón?, pregunté. Mi voz sonó más tensa de lo que quería. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si me estuviera estudiando. Pensé que tardarías más, dijo. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. No sonaba como alguien confundido, sonaba como alguien seguro, como alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando. Mi corazón empezó a latir más rápido. Creo que se equivoca, no lo conozco. Hubo un pequeño silencio. El sonido de la lluvia parecía más fuerte ahora, más pesado, más cercano. El hombre dio un paso hacia adelante. La luz iluminó mejor su rostro, y en ese momento sentí algo muy difícil de describir. No era miedo, no exactamente. Era más bien una sensación de reconocimiento, como cuando ves a alguien que te resulta familiar, pero no sabes de dónde. «Claro que me conoces», dijo. Sentí que algo se tensaba dentro de mí. «No», respondí. «Estoy segura de que no». El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Fue una sonrisa triste. «Todavía no», dijo. Ese fue el momento exacto en el que debí irme, levantarme, salir de la estación, buscar un taxi, llamar a alguien. Pero no lo hice, porque en ese momento ocurrió algo más, algo que cambió completamente la situación. Mi teléfono vibró, un mensaje. Miré la pantalla. Era un número desconocido. El mensaje decía: «No le hables». Sentí que la sangre se me heló. Levanté la mirada de inmediato. El hombre seguía frente a mí, observándome, como si supiera exactamente lo que acababa de leer. «¿Qué pasa?», preguntó con calma. No respondí. Miré otra vez la pantalla. Otro mensaje apareció. «Escúchame con atención». Mi respiración empezó a acelerarse. Ese hombre no debería estar ahí. Sentí un nudo en el estómago. Volví a mirar al hombre. Seguía sonriendo, pero ahora su expresión parecía diferente, más intensa, más expectante. Mi teléfono vibró otra vez. Y lo peor, hice una pausa antes de abrir el mensaje. Algo dentro de mí no quería leerlo, pero lo hice. Y cuando vi esas palabras, sentí que el mundo entero se volvía repentinamente más frío. El mensaje decía: «Ese hombre te está buscando desde hace muchos años». Levanté la mirada lentamente. El hombre dio otro paso hacia mí y dijo algo que todavía me persigue en sueños. «Por fin te encontré». Cuando dijo esas palabras, sentí que el aire de la estación se volvía más pesado. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez era una broma, tal vez me estaba confundiendo con otra persona, pero algo en su mirada me decía que no. No había duda en sus ojos, no había confusión, solo una certeza inquietante. Bajé la mirada hacia mi teléfono otra vez. Mis manos temblaban ligeramente. Un nuevo mensaje apareció. «No lo escuches». Tragué saliva. El hombre dio otro paso hacia mí. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para ver claramente su rostro. Y algo en él me resultó profundamente extraño. No era su ropa, no era su expresión, era su mirada. Había algo en sus ojos que parecía conocerme demasiado bien, como si hubiera observado mi vida durante mucho tiempo. «Estás confundida», dijo con calma, «pero es normal». Sentí un escalofrío. «No sé quién es usted», respondí, intentando sonar firme. Él suspiró suavemente. «Eso también es normal». Mi teléfono vibró otra vez. «No dejes que se acerque más». Miré la pantalla, luego lo miré a él. Parecía completamente tranquilo.
demasiado tranquilo. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto?, preguntó. No respondí. Que tú viniste hasta aquí, continuó. Yo no te obligué. Fruncí el ceño. Yo solo estoy esperando al tren. El hombre negó lentamente con la cabeza. No, su voz era suave, pero había algo inquietante en su tono. No estás esperando un tren, dijo. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Estás esperando recordar. El silencio que siguió fue pesado. La lluvia seguía cayendo afuera. Mi teléfono vibró con fuerza. Otro mensaje. No le creas. Mi respiración se volvió más rápida. Mira tu teléfono si quieres, dijo el hombre. Sé lo que está diciendo. Levanté la mirada, sorprendida. ¿Cómo? Él sonrió levemente. Porque ya pasó antes. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Qué quiere decir con eso? El hombre se sentó lentamente en el banco frente a mí, como si no tuviera prisa, como si supiera que yo no iba a irme. Cada vez es igual, dijo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cada vez qué? Me observó en silencio unos segundos. Luego dijo algo que hizo que mi mente se quedara en blanco. Cada vez que te encuentro, alguien intenta detenerme. Mi teléfono vibró otra vez. No lo escuches. El hombre inclinó la cabeza. Ese número no te está ayudando. Sentí que el miedo empezaba a mezclarse con confusión. ¿Quién me escribe?, pregunté. Él respondió sin dudar. Tú. El sonido de la lluvia parecía haberse apagado por un instante. ¿Qué? Ese mensaje, continuó, viene de ti. Negué la cabeza. Eso no tiene sentido. El hombre apoyó los codos en sus rodillas. Claro que no tiene sentido para ti. Hizo una pequeña pausa, porque todavía no recuerdas. Mi teléfono vibró con insistencia. Abrí el nuevo mensaje. No le preguntes nada más. Pero ya era demasiado tarde. ¿Recordar qué?, pregunté. El hombre levantó la mirada, y por primera vez, su expresión cambió. Ahora parecía cansado, profundamente cansado. Esto, señaló lentamente alrededor de la estación. Esta noche. ¿Qué pasa con esta noche? Hubo un largo silencio. Luego dijo algo que hizo que mi estómago se hundiera. Esta es la noche en que mueres. Sentí que mi cuerpo se congeló. Eso no es gracioso. No es una broma. Mi teléfono vibró con fuerza. Abrí el mensaje de inmediato. No le creas. Él quiere cambiar lo que pasó. Levanté la mirada rápidamente. ¿Cambiar qué? El hombre suspiró. La primera vez que vine aquí, llegué tarde. Mi respiración se volvió más corta. ¿Primera vez? Sí. Sus ojos no se apartaban de los míos. Tú estabas sentada exactamente ahí, señaló el banco, esperando el último tren. Mi mente empezó a girar. Entonces, ¿qué pasó? El hombre respondió con una calma inquietante. Te mató. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. ¿Qué? Esa noche moriste en esta estación. Negué con la cabeza, incapaz de procesarlo. Eso es imposible. Lo sé. Hizo una pausa. Por eso sigo volviendo. Mi corazón latía con violencia. Intento cambiarlo. Mi teléfono vibró otra vez. Lo miré. No le creas, ese hombre es él. Levanté la mirada lentamente. Entonces, ¿qué pasó?, pregunté. El hombre respondió con una calma inquietante. Te mató. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. ¿Qué? Esa noche moriste en esta estación. Negué con la cabeza, incapaz de procesarlo. ¡Eso es imposible! Lo sé. Hizo una pausa. Por eso sigo volviendo. Mi corazón latía con violencia. Intento cambiarlo. Mi teléfono vibró otra vez.
Él es el que te mata. Leí el mensaje varias veces. Luego levanté la mirada lentamente. El hombre me observaba con tristeza. ¿Sabes cuál es el problema?, preguntó. No respondí. Que cada vez que intento salvarte, se inclinó ligeramente hacia adelante, alguien interviene. Mi teléfono vibró otra vez. ¡Corre! Levanté la mirada. El hombre dijo en voz baja: ese mensaje siempre llega en este momento. Sentí que mi mente se partía entre dos versiones de la realidad. Uno de nosotros te está mintiendo, dijo. El silencio era absoluto. La lluvia seguía cayendo. El teléfono vibró otra vez. Si no corres ahora, él lo hará otra vez. Mis manos temblaban. Miré al hombre. Luego miré la salida de la estación. Y entonces me di cuenta de algo. Algo que no había notado antes. En el suelo, junto al banco, había una mancha oscura, antigua, seca, como una sombra, como una marca que nunca se fue. El hombre siguió mi mirada y dijo en voz baja: ahí fue donde caíste. Mi teléfono vibró con furia. ¡Corre! El hombre se levantó lentamente. Esta es la parte donde decides. Sentí que el tiempo se detenía. ¿A quién vas a creerle? Mi teléfono vibró otra vez. A mí. El hombre habló al mismo tiempo. A mí. El silencio lo llenó todo. Y en ese momento entendí algo aterrador. Si corría, tal vez estaba cayendo en una trampa. Pero si me quedaba, tal vez esta historia terminaría exactamente igual que antes. Y esa fue la última decisión que tomé, antes de escuchar pasos detrás de mí en la estación. Pasos de alguien que acababa de llegar y que ninguno de los dos esperaba. Tenía 26 años cuando ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Hasta ese momento nunca me había pasado nada realmente aterrador en mi vida. Había tenido situaciones incómodas, claro, como cualquier mujer que vive sola y se mueva por la ciudad, pero nada que me hiciera sentir que mi vida estaba realmente en peligro. Eso cambió después de un viaje que hice a San Diego. Había ido a visitar a un amigo que vivía allí desde hacía algunos años. Nos conocíamos desde la universidad y hacía tiempo que no nos veíamos, así que decidí aprovechar unos días libres del trabajo para volar hasta allá y pasar unos días relajándome. El viaje fue perfecto. San Diego es una ciudad hermosa. El clima era agradable, caminamos por la playa, salimos a comer, vimos películas, cosas simples. Fue una de esas visitas que te ayudan a desconectarte del estrés diario. Pero, como todo viaje corto, llegó el momento de volver. Mi vuelo de regreso estaba programado para la noche. Era uno de esos vuelos baratos que salen tarde y llegan todavía más tarde. El avión aterrizó cerca de la medianoche. Recuerdo que cuando salí del avión, el aeropuerto estaba bastante tranquilo. La mayoría de las tiendas ya estaban cerrando y el flujo de gente era mucho menor que durante el día. Para cuando recogí mi equipaje y llegué a la zona de transporte terrestre, eran aproximadamente las 12:30 de la madrugada. A esa hora casi todos los pasajeros ya habían sido recogidos o habían pedido transporte por aplicaciones. Yo también estaba pensando en pedir un Uber, pero cuando llegué al área de taxis vi que uno de ellos estaba estacionado cerca de la zona designada, con el motor encendido. El conductor me vio y levantó la mano para llamar mi atención. ¿Taxi?, me preguntó. Me acerqué. Le di la dirección de mi apartamento. El hombre la pensó un segundo y luego dijo, $30. Recuerdo que me sorprendí, porque normalmente el trayecto desde el aeropuerto hasta mi apartamento costaba bastante más en Uber, así que acepté. Hoy en día desearía no haberlo hecho. El vehículo era una minivan amarilla, algo vieja, pero aparentemente en buen estado. El conductor se bajó para ayudarme con la maleta. Era un hombre de unos 40 o 40 y tantos años. No sabría decir exactamente su edad, pero definitivamente era mucho mayor que yo. Me ofreció poner la maleta en el maletero, pero le dije que prefería llevarla conmigo en el asiento. Así que levantó la maleta y la colocó en el asiento detrás de él. Yo me senté en el asiento trasero del lado opuesto, en diagonal. Luego él volvió al asiento del conductor, encendió la pantalla de navegación y escribió la dirección que le había dado.
Después arrancó el coche. Salimos del aeropuerto sin problema. A esa hora no había tráfico. Las carreteras estaban casi vacías. Esto significaba que el trayecto hasta mi apartamento, que normalmente duraba unos 30 minutos, probablemente sería incluso más corto. Durante los primeros minutos del viaje todo fue completamente normal. El coche se incorporó a la autopista. Las luces de la ciudad se extendían a lo lejos. Yo miraba por la ventana, todavía algo cansada del vuelo. Pero entonces noté algo. En el espejo retrovisor, los ojos del conductor me estaba mirando. No fue algo muy largo, solo un segundo, pero lo suficiente para que yo lo notara. Aparté la mirada y pensé que tal vez había sido coincidencia. Pero unos minutos después volvió a ocurrir. Otra mirada, esta vez un poco más larga. Fue entonces cuando habló. ¿De dónde vienes?, preguntó. San Diego. Ah, muy bonito lugar. Asentí. Pensé que la conversación terminaría ahí, pero no fue así. ¿Y qué estabas haciendo allá?, preguntó después. Visitando a un amigo. Hubo unos segundos de silencio. Luego dijo algo que me hizo sentir incómoda de inmediato. ¿Y tu amigo es tan bonita como tú? Por un segundo me reí, no porque me pareciera gracioso, sino porque a veces cuando alguien dice algo incómodo, tu reacción automática es reír. Pero en realidad el comentario me pareció bastante extraño, especialmente porque era apenas la tercera cosa que decía desde que había comenzado el viaje. Intenté ignorarlo, pero desde ese momento el tono de la conversación cambió. Sus preguntas empezaron a volverse más personales. ¿Qué hace una chica tan bonita viajando sola? Eso me molestó un poco, así que respondí con un poco de sarcasmo. No estaba sola, acabo de decir que estaba visitando a un amigo. Él soltó una pequeña risa. Bueno, pero volaste sola. No respondí. Miré nuevamente por la ventana. El coche avanzaba rápido por la autopista. Entonces noté algo importante. Estábamos acercándonos a mi salida. Había tomado ese camino cientos de veces. Reconocía perfectamente el puente que señalaba el punto donde debía salir de la autopista. Pero el coche no disminuyó la velocidad. Seguimos avanzando. Pasamos el puente y el conductor no hizo ningún intento de salir. Mi estómago se tensó. «Esa era mi salida», dije. El conductor no respondió inmediatamente. Solo unos segundos después dijo: «Lo siento, tomaré la siguiente». Intenté inclinarme un poco hacia adelante para ver la pantalla de navegación, pero estaba colocada de forma que no podía verla desde donde estaba sentada. Eso me puso un poco nerviosa. La siguiente salida estaba aproximadamente a 1 kilómetro más adelante. Me incliné hacia adelante en el asiento. «Necesitas salir aquí», dije claramente cuando nos acercábamos. Sin mirarme, el conductor encendió la direccional y tomó la salida. Pero cuando miró por el espejo retrovisor esta vez, vi algo en su expresión. Molestia. Solo por un momento, pero fue suficiente para que mi incomodidad aumentara. Y entonces hizo otra pregunta. ¿Tienes novio? Respondí inmediatamente. Sí, vive conmigo. Ni siquiera pensé en la respuesta, simplemente salió. Lo curioso fue que él volvió a mirarme por el espejo y creo que notó lo rápido que respondí. ¿Cómo se llama tu novio?, preguntó. Esa pregunta fue demasiado. No era una conversación normal. Era como si estuviera interrogándome. Así que decidí terminar la interacción. Voy a ponerme los audífonos, dije. Saqué mis AirPods y me los puse. La batería estaba prácticamente muerta, pero no importaba. Solo quería que dejara de hablar conmigo. Miré mi teléfono. Escribí rápidamente a algunos amigos, luego a mi familia. Les conté que estaba en un taxi con un conductor que me estaba dando muy malas vibras. También compartí mi ubicación en tiempo real, solo por precaución. Mi hermano mayor fue el único que respondió. Probablemente era el único que seguía despierto a esa hora. Me preguntó qué pasaba. Le expliqué rápidamente la situación y me dijo algo que en ese momento me hizo pensar mucho. Si sientes que algo no está bien, sal del coche. Miré por la ventana. Ya estábamos entrando en mi ciudad, pero las calles estaban prácticamente vacías. Era casi la 1 de la madrugada en un día laboral. Entonces llegamos a un semáforo. El coche se detuvo. Miré hacia adelante y por el espejo retrovisor vi a sus ojos otra vez, mirándome fijamente, de una forma que me puso la piel de gallina. El semáforo cambió a verde, pero el coche no se movió.
El conductor seguía mirándome. «La luz está verde», dije. Entonces arrancó otra vez. Unos minutos después llegamos a otro semáforo. Y fue entonces cuando vi algo que cambió todo. Un coche de policía, estacionado en un pequeño aparcamiento junto a la carretera. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tal vez fue instinto, tal vez fue suerte, pero tomé una decisión inmediata. Agarré mi mochila, tomé mi maleta y abrí la puerta de la minivan. En el momento en que abrí la puerta de la minivan, todo pasó muy rápido. Ni siquiera lo pensé demasiado, simplemente actué. Agarré mi mochila con una mano, tiré de mi maleta con la otra y empujé la puerta corrediza para abrirla completamente. El conductor inmediatamente empezó a gritar desde el asiento delantero. «¿Qué estás haciendo?». Escuché el sonido del botón eléctrico intentando cerrar la puerta, pero yo ya estaba forzándole hacia afuera. En cuanto se abrió lo suficiente para que pudiera salir, salté del vehículo. El aire frío de la noche me golpeó en la cara mientras empezaba a correr. Corrí directamente hacia el coche de policía que estaba estacionado al otro lado del pequeño aparcamiento. Por un momento, pensé que el conductor iba a bajarse y perseguirme, tal vez para exigir su dinero, tal vez para obligarme a volver al coche. Pero no lo hizo. Ni siquiera intentó salir. De hecho, hizo algo que en ese momento me pareció aún más extraño. Simplemente se fue. Cuando miré hacia atrás mientras corría, vi la minivan alejándose por la carretera, sin discutir, sin intentar detenerme, sin exigir pago. Eso ya era una señal enorme de que algo no estaba bien. Cuando vi que el vehículo desaparecía en la oscuridad, disminuí la velocidad y caminé rápidamente hasta el coche de policía. El oficial estaba dentro. Parecía estar revisando algo en su computadora. Cuando me vio acercarme, levantó la mirada y bajó la ventana. Debía verme completamente alterada, respirando agitada, con la mochila colgando de un hombro y la maleta todavía en la mano. Le expliqué rápidamente lo que había pasado. Le dije que el conductor del taxi me estaba dando muy malas sensaciones y que había decidido salir del coche porque no me sentía segura. Luego le pregunté algo que normalmente jamás habría hecho. ¿Podría llevarme a casa? El oficial me observó durante unos segundos, probablemente evaluando la situación. Finalmente asintió. «Sube atrás». En ese momento me sentí increíblemente aliviada. Sí, técnicamente le estaba pidiendo a un policía que actuara como mi taxi gratuito, pero siendo una mujer sola, a la 1 de la mañana, claramente ayudaba. Guardé mi maleta en el asiento trasero del coche patrulla y me senté. El oficial arrancó. El trayecto hasta mi apartamento duró menos de 10 minutos. Cuando llegamos, le agradecí varias veces. Él esperó hasta que abrí la puerta principal del edificio y entré antes de marcharse. Subí a mi apartamento. Estaba agotada. Ni siquiera me molesté en deshacer la maleta. Solo fui al baño, me cepillé los dientes y me puse el pijama. Finalmente me metí en la cama. Pero justo cuando me acomodé bajo las sábanas, escuché algo. Toc. Un golpe suave. Desde la puerta principal del apartamento. Mi corazón se aceleró. ¿Quién podría ser a esa hora? Mi mente inmediatamente pensó en algo horrible. ¿Y si era el conductor del taxi? Después de todo, yo le había dado mi dirección. Tal vez había venido a buscar su dinero, o algo peor. Los golpes continuaron. Toc, toc. Luego silencio. Después de unos minutos, más golpes. Pero yo no me moví, ni siquiera salí de mi habitación. La puerta estaba cerrada con llave. Eso era lo importante. Los golpes continuaron durante unos minutos. Luego se detuvieron, y finalmente el silencio regresó. En algún momento me quedé dormida. A la mañana siguiente me desperté temprano para ir al trabajo. Por suerte tenía un turno un poco más tarde ese día, así que pude descansar un poco más. Intenté convencerme de que todo había sido solo una coincidencia extraña, pero mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada inesperada. Era mi vecino de al lado, George. George era un hombre mayor, muy amable. Vivía con su esposa en el apartamento contiguo. «Hola», dijo, «solo quería confirmar algo contigo».
Me explicó que mi padre había estado frente a mi puerta más temprano esa mañana, intentando abrir el apartamento, pero como no tenía llave, no había podido entrar. George dijo que le pareció extraño, especialmente porque mi padre estaba mirando por las ventanas como si intentara ver dentro. Le agradecí por avisarme, pero algo no cuadraba, así que llamé inmediatamente a mi padre. ¿Estuviste en mi apartamento esta mañana?, le pregunté. No, respondió. Estoy en el trabajo. Fue en ese momento cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces le conté todo, desde el taxi hasta los golpes en la puerta la noche anterior. Mi padre se preocupó mucho. Me pidió que fuera a su casa por unos días. Acepté. Pero primero tenía que ir a mi apartamento a recoger algunas cosas. Cuando terminé mi turno esa noche, regresé a casa. Eran alrededor de las 9. El apartamento parecía normal. Nada estaba fuera de lugar. Pero, aún así, había algo extraño en el ambiente. No sabría explicarlo. Era como una sensación en el estómago, como si no estuviera sola. Intenté ignorarlo. Metí ropa en una bolsa, terminé de lavar la ropa que había dejado la noche anterior, preparé algunas cosas para el trabajo, pero mientras caminaba por el apartamento, seguía escuchando pequeños sonidos. ¡Crack! El sonido del suelo de madera, como cuando alguien pisa una tabla. Me detuve. Escuché. Silencio. Sacudí la cabeza. Probablemente estaba imaginando cosas. El estrés del día anterior. Seguí empacando. Solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Finalmente terminé. Tomé la bolsa. Estaba a punto de salir por la puerta principal. Entonces escuché algo. Un sonido. Desde el pasillo. Desde la habitación de invitados. ¡Cric! La puerta abriéndose lentamente. Me giré. Y entonces escuché una voz. La misma voz que había escuchado en el taxi. No iba a lastimarte. Sentí que mi sangre se congeló. Y en ese momento vi algo moverse. Un brazo apareció desde detrás de la pared del pasillo. No esperé a ver más. Corrí hacia la puerta principal. La abrí de golpe y salí al pasillo gritando. Corrí directamente hacia la puerta de George. Golpeé con todas mis fuerzas. ¡Ayuda! George y su esposa abrieron rápidamente. Estaban claramente alarmados. Les expliqué entre lágrimas que había alguien dentro de mi apartamento. No intentamos entrar. En lugar de eso, llamamos 911. Los policías llegaron pocos minutos después. Entraron al apartamento con cuidado. Revisaron cada habitación, cada armario, cada rincón. Pero no encontraron a nadie. Sin embargo, sí encontraron algo importante. La puerta trasera corrediza que daba al patio compartido estaba abierta. Eso significaba que el hombre probablemente había escapado por ahí. La policía me preguntó si tenía información sobre el taxi, número de placa, empresa, recibo, pero no tenía nada. Solo recordaba que era una minivan a varilla y la descripción del conductor. También les di la ruta aproximada que habíamos tomado desde el aeropuerto. Con suerte podrían revisar cámaras de seguridad en negocios cercanos. Esa noche tomé mis bolsas ya empacadas y me fui a la casa de mis padres. Me quedé allí una semana. Mi padre incluso me ayudó a instalar cámaras de seguridad en las puertas del apartamento. También compré un taser para tener junto a mi cama. Han pasado años desde entonces. He vivido en otros 2 apartamentos. Nunca volví a ver a ese hombre y nunca tuve que usar el taser. Pero hay algo que todavía me persigue cuando recuerdo esa noche. No sé si ese hombre era realmente un conductor de taxi o si simplemente estaba usando un vehículo robado. Y tampoco sé cuánto tiempo estuvo dentro de mi apartamento, esperando. Pero hay una cosa que tengo completamente clara. Si no hubiera visto ese coche de policía esa noche, tal vez nunca habría llegado a casa.